Bienvenidos hermanos, amigos que nos están sintonizando por este medio. Hoy tenemos el privilegio de estar con hermana Lesbia, con hermana Bonet, su servidora. Estamos felices de que Dios nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares por este medio, ¿verdad? Algo bueno que nos dejó la pandemia es estos medios, ¿verdad? Que pueden ser de bendición, amén. Y hoy el Señor nos da un tema muy importante, hablando de los matrimonios. Y hoy queremos hablar del matrimonio de Elimelech y Noemí, ¿verdad? Y muchos de ustedes saben la historia, pero ¿cómo es el matrimonio de ellos, verdad? ¿Cómo fue formado? Entonces vamos a iniciar en el nombre de Jesús, amén. Y tenemos la cita bíblica en Ruth 1:1, que dice en el nombre de Jesús. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Amén. Amén. Miremos aquí, dice un varón de Belén de Judá. Entonces fíjense, hermanos que nos están sintonizando, vamos a iniciar con saber qué es Belén. Y Belén significa casa del pan. Miren dónde estaban ellos, ¿verdad? Habitando en la casa del pan. Y también dice ahí un varón de Belén de Judá. Y cuando se dice Judá, lo vamos a identificar como adoración, presencia, confesión. Miren esto tan lindo, manos extendidas, ¿verdad? Y hacerle fiesta. Entonces ellos no estaban en cualquier lugar. Este varón de Belén de Judá no estaba en cualquier lugar. Estaba en un lugar donde había pan, en una casa de pan. Si la casa es de pan, ¿qué va a haber? Pan, ¿verdad? Abundancia de pan. Y de Judá dice que va a ser manos extendidas. Con este concepto me quiero quedar, con manos extendidas. O sea que iba a haber una necesidad y la mano extendida de nuestro Señor iba a estar ahí a favor de ellos. Solo regresemos un poquito, ¿verdad? Dice, y hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. Hubo hambre en un tiempo de hambruna. ¿En dónde? En la casa de pan. Pero miren el nombre, ¿verdad? En la casa de pan, de manos extendidas. Y yo quiero agarrar esto con la palabra del Señor que dice que los padres, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, que si les pide un pan no le van a dar una serpiente, sino que le van a dar un pan. ¿Cuánto más el Señor? Entonces este varón estaba en la casa de Belén, ¿verdad? De Belén de Judá, estaba en la casa del pan. Y también dice donde habían manos extendidas, o sea que hambre no iban a pasar, porque tal vez, como estamos viendo la casa del pan, tal vez la hermana tenía 2 panitos, entonces me iba a compartir, porque estaba en un lugar que era manos extendidas. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, pero sigamos. Dice que, regresemos un poquito aquí a Ruth 1:1. Porque dice que fue a morar en los campos de Moab. Y ahora veamos qué es Moab. Dice que Moab significa hijo de la madre del padre. Quiere decir que esta expresión habla claramente de un incesto, el cual es abominación al Señor. Entonces, aterricemos un poco. Ellos estaban en la casa del pan en manos extendidas. Ahí habitaban ellos, ahí vivían ellos. Y se van a un lugar donde era abominación al Señor. ¿Qué nos hace creer a nosotros que en algo que es aborrecido por el Señor vamos a ser bendecidos? Miren cómo trabaja el enemigo, que Dios lo reprenda. Porque a veces nosotros decimos, vamos a la iglesia, ay no, mejor nos quedamos aquí y lo miramos en internet, ¿verdad? Miramos el servicio en línea. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a ser más bendecidos quedarnos en la casa que venir a la iglesia? Si tenemos la promesa de parte de Dios donde dice que nadie se deje de congregar como muchos tienen por costumbre. O sea que no podemos cambiar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor y no en el lugar en donde pensamos nosotros que va a estar la bendición, como por ejemplo ellos estaban en el lugar donde Dios los había puesto, donde era la casa del pan. Pero al venir esa hambre, ellos no tuvieron la fe en el Señor y buscaron en otro lugar
donde no era, fueron a buscar la bendición que Dios tenía para ellos, y el resultado fue muy lamentable, ¿verdad? Para Noemí fue muy lamentable el resultado, porque no tuvieron fe de esperar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo bendeciré, dice la Biblia en Deuteronomios 28, que Él bendecirá al obedecerle, pero si le desobedecemos al Señor, ahí es donde va a venir también entonces la maldición, ¿verdad? La carencia de bienes, porque dice el Señor claramente en su palabra que si le obedecemos, Él bendecirá nuestra arteza, nuestra canasta, Él bendecirá nuestra alacena, nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, nuestros animales, todo lo que el Señor nos ha dado, Él lo va a bendecir si le obedecemos. Pero si desobedecemos y empezamos a buscar en el lugar equivocado, entonces nos vamos a llevar pues una gran decepción, como le pasó a Noemí, ¿verdad? Que más adelante vamos a continuar viendo lo que le pasó y cómo regresó, ¿verdad? Hermana, ellos estando en la casa del pan, que es figura de la palabra de Dios, o sea, tal vez lo sabían, pero no lo pusieron en práctica. El rema no les cayó, como dijo el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces ellos estaban en el lugar correcto, ¿verdad? Pero y se cambiaron de lugar. ¿Dónde estamos nosotros parados ahorita? ¿Verdad? Eso tenemos que evaluarnos nosotros. ¿O queremos salirnos y dejar la casa del pan? ¿O queremos cambiarnos sin el consentimiento de Dios, ¿verdad? A un lugar de abominación del Señor. Amén. Y es que a veces pienso yo también que nosotros como amas de casa tal vez nos desesperamos cuando miramos que la provisión ya va mermando, ¿va? Y yo les ponía el ejemplo, ¿va? Yo decía, cuando uno de nuestros hijos quiere un par de zapatos y nos dice, yo quiero un par de zapatos, entonces nosotros como padres tenemos que ver cómo cubrimos eso, pero de repente venimos y miramos qué hacemos y se lo compramos, pero pasa que como no esperamos en el Señor y resulta que iba a venir tal vez un familiar y mira, te traje esto, y cabal, lo que él necesitaba, ¿va? Pero nosotros a veces nos adelantamos, nos desesperamos, no podemos esperar esa respuesta que viene de parte del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, cómo se ha puesto de moda eso de que uno ve que llegan a la puerta a tocar unos motoristas, ¿va? Yo lo veo con mis vecinos, ¿va? Que no con todos, con algunos, que les llegan a tocar y la persona a veces ni sale porque tal vez no tiene la cuota que tiene que dar, ¿va? Pero eso pasa porque no esperamos el tiempo del Señor, porque nos desesperamos y buscamos una respuesta más rápida, ¿verdad? Pero si nosotros esperamos, o sea, a estas personas a veces hasta les va mal, ¿va? Porque si no pagan, creo que hasta la vida pierden, pero es porque nos desesperamos en el problema, en la angustia, en la prueba que tengamos, ¿verdad? Queremos como ayudarle a Dios. A veces que así pensamos, le queremos ayudar a Dios a salir de esto, ¿verdad? A cómo solucionarlo, y el Señor ya tiene la respuesta, ya tiene la salida. Dice la palabra que por un camino viene el enemigo y por 7 Dios lo hará huir. O sea, Dios tiene para cada problema de nosotros 7 salidas, ¿verdad? Solo es cuestión de creer y esperar. Amén. Pero continuemos. En Ruth 1:2 dice la palabra del Señor: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Fíjense que en ese entonces los papás ponían nombres según a la intención, cómo quería que fueran bendecidos sus hijos. Entonces se esforzaban, ¿verdad?, a poner nombres. Entonces, bueno, eso no ha cambiado mucho porque nosotros andamos poniendo nombres así todos sofisticados, ¿verdad? Amén, porque queremos que se escuche bonito. Pues poner un nombre es un privilegio, ¿verdad, hermanos? Entonces andamos poniendo nombre. Miren qué bonito, los papás de Elimelec y de Noemí, miren qué bonito como la intención que ellos tenían. Elimelec, mi Dios es rey. O sea que los papás de él querían que él tuviera eso, que él dijera, ¿verdad? Que él dijera, mi Dios es rey, es su prioridad. Amén. Y el de Noemí, que significa deliciosa y delicada, y agradable, ¿verdad? También está delicada.
O sea, imagínense, ¿verdad? Que la miren y, ay, qué dulce, porque hay personas que son dulces, ¿verdad? Como, sí, que uno la mire y dice, ¿por qué tan agradable? Hasta en la forma que hablan, ¿verdad? Yo tengo mi amiga, ¿verdad? Pero cuando ella habla por el teléfono, yo estoy a la par y yo no escucho. Habla con una suavidad y cuando yo hablo todo el mundo se entera. Entonces, pero hay personas que son delicadas, ¿verdad? Que son agradables, que uno puede pasar platicando con ellas un montón de tiempo y no se aburre. Esa era la intención de los papás de Noemí para la vida de ella. Miren qué bonito, porque ellos estaban en la casa del pan, ¿verdad? En Judá ellos eran cristianos. Pasémoslo ahorita, ¿verdad? Ellos eran cristianos. Ellos venían de una familia cristianos, porque si no, miren el significado del nombre de Elimelech, ¿verdad? Mi Dios es rey, ¿verdad? Y está hablando de Dios, del Todopoderoso. Amén. El nombre ministra, ¿verdad? O sea, como el significado del nombre. Por eso hay mucha gente que se ha cambiado sus nombres, ¿verdad? Entonces el nombre ministra. Entonces, miren qué bonito lo que ellos, porque aquí empieza el matrimonio de ellos, ¿verdad? Se une, mi Dios es el rey, con deliciosa y agradable. Entonces unámoslo, hagamos los dos juntos, porque la Biblia dice que ya no serán solo una carne, sino que serán dos. Entonces sería, ya no será una carne, ya no serán dos carnes, sino que será una nada más. Gracias, hermanas. Es que ya dice, mi Dios es rey, agradable. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Mi Dios es delicioso, mi delicia. O sea, imagínense, ¿verdad? O sea, ellos juntos lo que iban a ministrar, lo que estaban ministrando a través de sus nombres. Pero como cambiaron su prioridad, entonces vienen, aquí dice, ¿verdad? Que tuvieron 2 hijos. Y miren, ya no tuvieron ese cuidado del nombre de los hijos. Malón dice que significa débil, enfermizo. Miren, o sea que el niño toda la vida iba a estar con tos, ¿verdad? Iba a estar moquiento. Hay enfermedades que son desde niños y los persiguen por toda la vida, ¿verdad? Cosas asmáticas, por ejemplo, son cosas que las detectan de niños. Pero miren el nombre que le ponen al hijo. Y ellos tenían palabra, por eso hablemos. O sea, ellos son unas personas cristianas. Al otro, que el león, miren, débil, defectuoso, quejumbroso, será un fracaso. O sea que si él estaba haciendo su planita, se le torcía, no le salía bien su trazo. O sea que las tablas de multiplicar no se las aprendía. ¿Por qué? Será un fracaso. O sea, cada vez que el papá lo llamaba, ¡qué león! O sea, fracaso. Entonces el niño venía caminando, ¡pum!, se caía. ¿Por qué? Porque él le estaba ministrando fracaso. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros ministrando en nuestra casa? Nosotros debemos de saber que en la casa tenemos siervos y siervas del Señor y tratarlos como tal. Amén. Porque muchas veces sí lo sabemos allá en la iglesia, pero cuando estamos en la casa no lo aplicamos. Amén. ¿Cómo era el matrimonio de ellos? Había una cierta sujeción. Porque Colosenses 3:19 dice la palabra del Señor, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero algo muy importante, ¿cómo conviene en el Señor? Cuando nosotros leemos Ruth, no miramos que ella le debate a su esposo, ¿por qué se van a cambiar de la casa del pan? Y ahí nosotros como mujeres tenemos un trabajo de ser edificadoras de nuestro hogar. Amén. Entonces, como conviene en el Señor, hermana que nos está escuchando, por si usted no lo sabía, su esposo se equivoca. Su esposo va a tomar decisiones equivocadas, igual que nosotros. Pero para eso ya no somos uno, amén, sino que somos juntos, ¿verdad? Así dice la Biblia, mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Ese es el propósito de que estemos juntos. Entonces, esta mujer hizo una sujeción mala, porque sí, se fue con el esposo, dejó amistades, dejó privilegios, porque como estamos hablando de una familia que era cristiana, dejó sus privilegios, dejó sus amistades, dejó tal vez a la familia, porque se cambiaron de ciudad,
¿verdad? Entonces, nosotras debemos de sujetarnos como conviene en el Señor. Amén. Hoy, este domingo no vamos porque vamos a salir a pasear. Ok, todos tenemos derecho a salir a pasear, pero el otro domingo también, pero el otro sábado también, pero el otro sábado igual. Entonces hay que prestarle atención. Amén. Hay que buscar el equilibrio. Venía a mi mente también que muchas veces estamos previendo lo que puede pasar y no lo tomamos en cuenta, ¿va? Porque, por ejemplo, yo les digo, a veces hay familias que surge más de algún problemita, porque usted sabe que en la iglesia siempre es así, ¿va? No se lleva uno bien con todo el mundo, ¿va? Porque como dijo el apóstol, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿va? Entonces resulta que como me molesté o me vieron mal, yo me voy de la iglesia y me voy a otra, ¿va? Pero no nos damos cuenta el daño que les estamos haciendo a nuestros hijos, porque les estamos enseñando que cualquier cosita que pase nos tenemos que cambiar. Y si la casa donde el Señor nos quería tener era donde estamos, muchas veces los hijos se desvían y después están los padres llorando que por qué sus hijos estaban en la iglesia y ahora andan en otras cosas, pero no recordamos que nosotros a veces tuvimos mucha parte en eso, ¿no? Por las decisiones que tomamos, porque no nos sujetamos como conviene en el Señor. Amén. Entonces evaluémoslo, pasémosle la lupa a la palabra. Amén. ¿Esto conviene? ¿Quedarnos hoy en la casa conviene? ¿Verdad? No conectarnos al discipulado nos conviene en la casa. Estar hablando del hermanito conviene en la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar eso. La invitación de hoy es para que nosotros nos podamos sujetar como conviene en el Señor. Amén. Amén. Por eso es tan importante, amados hermanos y amados oyentes, poder procurar caminar, que nuestro caminar sea en el Espíritu, porque si con un poquito que nosotros le permitamos a la carne que entre en nuestra vida, nosotros nos desenfocamos. Por ejemplo, podemos ver ahí desde cuando nacieron los hijos de ellos, que no sabemos en qué etapa estaban viviendo Noemí y su esposo Elimelec, porque solo al ponerles los nombres, ya se puede dar cuenta uno que ellos no estaban en el Espíritu, no estaban pensando ellos en agradar al Señor, sino que le pusieron los nombres así, solo así, ellos andaban por la calle, ¿verdad? Se mira que no estaban en el Espíritu, y muchas veces eso nos ha pasado a nosotros también, que nosotros, es cierto que tal vez vamos a la iglesia, pero lo tenemos como en un segundo plano, ¿verdad? Si nos da tiempo, pues vamos, y si no, no vamos. Entonces no lo tenemos como una prioridad, y eso nos ha pasado también a veces a nosotros mismos al ponerle los nombres a nuestros hijos, que estamos desenfocados, estamos pensando en las cosas de aquí de la tierra, no estamos pensando en las cosas del Señor. Entonces estamos en una etapa donde estamos apartados, se puede decir, del pensar, del procurar agradar a Dios, porque por eso mismo ni siquiera nos enfocamos o ni siquiera nos pusimos a pensar qué nombre le voy a poner a mi hijo, ¿verdad? Y venimos y le ponemos el mismo nombre a veces del papá, del abuelo, nos dejamos llevar por eso y no por ver qué le va a ministrar a nuestros hijos el nombre, ¿verdad? Y yo me gozo tanto de, por ejemplo, una mi familiar que yo tengo, que ella se ha apartado de las cosas del Señor, pero de veras que cuando han nacido sus hijos se llaman Abraham, Ezequiel, Moisés, y digo yo, qué bueno que ella tuvo por lo menos ese alcance, ¿verdad?, de ponerle esos nombres que ministran pues los grandes siervos que fueron de Dios, estas personas, a la vida de ellos, ¿verdad? Y qué lindo de que aún, aunque ella no está ahorita perseverando en las cosas del Señor, ha tenido ese cuidado que muchas veces a nosotros se nos ha pasado por alto. Y como decían las hermanas, ¿verdad?, que también que no estamos dispuestas a sujetarnos al Señor, ¿verdad?, primeramente, porque si nosotros permanecemos sujetas al Señor, pues se van a ver los frutos en todo lo que hagamos, ¿verdad?
Entonces, hermanas que nos están escuchando, la invitación es que nos sujetemos como conviene en el Señor. Amén. Y esa es la base, ¿verdad? Pasémosle la lupita de la palabra, ¿verdad? El filtro de la palabra. Esto le agrada al Señor, ¿verdad? Nos conviene en los planes del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo era el hogar de ellos? Era sin fruto. Fíjense, hermanos, que Belén, porque ellos habitaban en Belén, ¿verdad? Que era casa del pan. Dice que pertenecía a Efraín, por eso a Belén se le llama, ¿verdad? Belén Efrata. Y Efrata significa con la capacidad de fructificar. Miren qué lindo. O sea, ¿dónde estaban parados ellos, verdad? En un lugar fructífero. Cuando hay una tierra que es fructífera, ustedes te tiran semillas de algo, cualquier cosa, y ya viene la plantita ahí saliendo, ¿verdad? Pero cuando es un terreno escaso, seco, ¿verdad? Usted le trabaja y le trabaja y le trabaja y le trabaja y cuesta, ¿verdad? Sí va a llegar, puede ser a llegar a fructificar, pero va a costar. Pero miren dónde estaban ellos, con la capacidad de fructificar. Pero dicen, no confiaron en el Señor ni se esforzaron, ¿verdad? No confiar en el Señor, es que no tengo, es que no puedo, ¿verdad? Y a veces tenemos tantos talentos, tantos dones que el Señor nos ha dado guardados. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos. Yo como les digo a los niños, ¿verdad? Si quieren saber las tablas de multiplicar, tienen que practicarlas, esforzarse en aprender. Nadie en el mundo nace sabiéndolas, ¿verdad? Si quieren ser buenos lectores, tienen que practicar. Nadie nace sabiendo leer. Y así, ¿verdad, hermano? Con algún instrumento, manejar, por ejemplo, el carro. Si uno no practica manejar el carro, no se le va a quitar el miedo, ¿verdad? O sea, pero es esforzarse. ¿Por qué les digo practicar? Porque eso es esforzarse, ¿verdad? Entonces, ellos estaban en el lugar adecuado para fructificar, para tener fruto. ¿Pero qué? En primer lugar, no le creen al Señor, ¿verdad? No le creen, no tienen fe. Y en segundo lugar, no se esfuerzan. Porque uno con esfuerzo, ¿verdad? Ay, en el nombre de Jesús voy a empezar mi negocio. En el nombre de Jesús voy a hablarle a mi hijo con autoridad para reprender cualquier cosa. Pero ellos no, ¿verdad? Entonces no confiaron en el Señor ni se esforzaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjense que en Romanos, a mí me encanta mucho lo que dice Romanos 12:2. Amén. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Ellos estando ahí en el lugar de fructificar, ellos tenían que renovar su mente, ¿verdad? A decir, no, este solo va a ser un tiempo, a pensar diferente. ¿Qué puedo hacer en un tiempo de escasez? Yo siempre digo, ¿verdad? En el tiempo de escasez más creativas nos ponemos, ¿verdad? Lo que hay, eso es lo que hacemos. Cuando tenemos abundancia, ay, ¿qué hago hoy de comer? Cuando no hay frijolitos que ya le echamos, nos inventamos un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para tener una mente renovada, ¿verdad? Para saber cuál es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto para el Señor, ¿verdad? Amén. También dice la palabra, ¿va?, que por falta de conocimiento perece su pueblo, ¿va? Y muchas veces, tal vez nosotros como padres no estamos instruyendo a nuestros hijos, ¿va? Porque si nosotros no nos metemos a estudiar la palabra, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, va? Y entonces eso es lo importante, de que nosotros como padres estemos también involucrados en todo lo que es el Señor, para que ellos se den cuenta, para que ellos vayan aprendiendo y para que ellos también quieran estar en la casa del pan, ¿va, hermanos? Amén. Y puedan dar fruto, ¿verdad? Puedan dar fruto. La renovación de mente es, ay Dios, no te pusieron hoy, entonces ya no vayamos. No, nuestra renovación, entonces esfuérzate más y te van a poner la otra vez, ¿verdad? Pero eso es una renovación de mente y eso es dar fruto, ¿verdad? Amén. Amén. Sigamos porque el tiempo va volando, hermanos. Amén. ¿Qué había en el matrimonio de Elimelech y Noemí? Pensamientos, pero ¿cómo eran los pensamientos de ellos? Miren lo que dice Romanos 8:5. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Importante va este versículo, porque es cierto, cuando nosotros estamos en el Espíritu, nos volvemos bien espirituales, nos llegan a decir lo que nos llegan a decir, nosotros no nos va a afectar. Amén. Pero si estamos en la carne,
capaz que salimos y le queremos pegar a la persona que está hablando de nosotros. Entonces es bien importante. Yo no les voy a decir, ay, miren que yo solo en el espíritu. No, porque somos seres humanos, ¿va? Nos equivocamos también. Pero en lo que se puede hay que tratar de estar siempre en el espíritu para que los primeros que absorban esa bendición sean los de casa, ¿no? Porque resulta que nosotras en casa, ¿saber por qué nos enojamos mucho? ¿Va? Parecemos Alcacer, se dicen por ahí, ¿va? Pero cuando ponemos las cosas delante del Señor, cómo vemos todo diferente y cómo vemos todo, cómo se calma. Yo me recuerdo de cuando me acababa de casar con mi esposo, la sujeción a mí me costó un poquito, ¿va? Porque yo ganaba más que mi esposo. Y entonces eso como que me hacía a mí, ay, yo puedo más, ¿va? Pero de repente empecé a ver que él me empezaba a hablar y yo ya no le contestaba y yo me quedaba callada y yo decía, pero ¿y por qué no le contesto, va? Pero ya era el Señor el que estaba obrando en mi espíritu para que yo pudiera sujetarme a mi esposo. Pero como dice la palabra, ¿cómo decía, hermana? Nos debemos sujetar como conviene. Amén. ¿Cómo pensaban este matrimonio? ¿Cómo pensaba? Tenía pensamientos de la carne. No hay ahorita pan, vámonos, 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 sin pasarle el filtro de la palabra, porque ellos nunca se pusieron a pensar qué nos quiere enseñar el Señor con esto, ¿verdad? Si están en el lugar de la mano extendida, vimos, ¿verdad? Que están en el lugar fructífero. ¿Por qué no poner un negocio de vender pan entonces, va? De irlo a traer. Ellos tenían recursos porque ellos agarraron un camino. Ellos tenían recursos. ¿Por qué no lo fueron a traer de otro lado y vender ahí en su lugar? No, ellos nos vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están nuestros pensamientos, hermanos? Confiaron más en que les iba a venir la provisión en otro lado, donde Dios no los había puesto, estando en el lugar donde estaba la abundancia de pan, ¿verdad? Porque era la casa del pan en el lugar donde ellos estaban. Entonces, eso trae a mi mente, trayéndolo ahora, que a veces nosotros pensamos, mejor ya no voy a ir a la iglesia porque me falta tal cosa, y pensamos que tal vez en el mundo lo vamos a conseguir, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer como el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, y ellos en algún momento quisieron regresar otra vez a ser esclavos, donde los tenían de esclavos para poderles dar de comer. Entonces tenemos que tener ese cuidado que ahora esos pensamientos no nos dominen y nosotros ahora digamos, no, es que de nada sirve ir a la iglesia, ¿verdad? Y mejor mejor ya no voy a ir, o el domingo voy a poner mi venta de tal cosa en algún lugar, y pensamos que ahí va a estar la bendición, que ahí va a estar la provisión, y dejamos de congregarnos, dejamos de ir a la iglesia. Y entonces vamos a tener resultados negativos. Y lo malo es que para poder darnos cuenta vamos a caer en una condición peor. Porque si ellos ahí estaban pasando hambre y no tuvieron la confianza en el Señor y no se esforzaron, ese esforzarse, pienso yo, que es no doblaron sus rodillas, no oraron, porque orar cuesta, y más en un tiempo de escasez. Entonces uno lo que quiere es como ver ya el resultado, ver ya el fruto, y entonces dice uno, ¿para qué voy a orar? Con orar no voy a tener aquí ya para mi comida, y estamos equivocados, porque el Señor es poderoso y Él puede mandar la provisión, pero quiere ver que nos esforcemos, quiere ver nuestra obediencia. Entonces ellos no se esforzaron. Quiere decir que ellos, en primer lugar, no oraron, no pusieron su confianza en el Señor, no le dieron de ofrenda al Señor un ayuno, ¿verdad? Para decirle al Señor, Señor, límpiame de mis pensamientos carnales, de ese pensamiento que tengo de irme a otro lugar en donde yo pienso que va a estar la provisión. Y al contrario, fue todo lo contrario, lamentablemente. Y no encontraron la provisión y encontraron otras cosas peores. A veces nosotros decimos, ay, no te juntes con aquel hermanito porque, ¿verdad? Y pensamos que las amistades de la calle o de allá afuera les van a ser de beneficio a nuestros hijos.
Y no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos pensando nosotros? Estamos pensando en la carne, todo nos va a caer mal, vamos a correr a las cosas de la carne, ¿verdad? Pero los espirituales, vamos a entender las cosas del espíritu. Ah, ¿por qué eso nos está pasando? Ah, porque no diezmamos, por ejemplo, ¿verdad? Ah, ¿por qué no? Porque no hemos orado, porque no hemos hecho un devocional familiar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Miren lo que dice Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Uy, qué tremendo, hermano. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Es que aquí iba a llegar la época de donde ya eran perdonados las deudas, la remisión de pecados, ¿verdad? Entonces, si alguien tenía una deuda, ¿verdad? Iba a ser perdonada, ¿verdad? Entonces, por eso dice, guárdate en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión y mides con malos ojos a tu hermano, ¿verdad? O sea, pequemos ahorita porque ya va a venir la época también de la remisión de pecados, ¿verdad? Entonces, guárdate, ¿verdad? Hoy lo hago y mañana pido perdón, ¿verdad? También dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, o sea que, y ya sabemos, ¿verdad?, que menesterosos es una persona necesitada, y entonces estamos viendo tal vez la necesidad de nuestro prójimo, y entonces nos hacemos así como que no me di cuenta, ¿verdad?, para no darle. Entonces eso, si no tenemos ese cuidado, se nos va a contar como pecado también, ¿verdad?, de no darle al necesitado. Tenemos, y el Señor provee para nosotros y aún para poderle dar algo al necesitado. A veces no es necesario darle algo, algo material, así como, digamos, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. A veces podemos también ayudar al necesitado enseñándole a hacer un trabajo, enseñándole a producir algo y ayudándole, darle las herramientas para que él ya pueda desarrollar un trabajo o una venta de algo y ayudarle en ese sentido, ¿verdad? Para que la ayuda no sea solamente una vez, sino que sea permanente. Dando el trabajo, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Entonces dice, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. Entonces, este matrimonio, eso es lo que tenía, ¿verdad? Pensamientos de la carne y pensamientos perversos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasaba con el matrimonio de Elimelech y de Noemí? No volver a Belén. O sea, si se salieron de la casa del pan, a todos nos puede pasar, un tiempo salirnos. Pero nosotros nos damos cuenta que no nos va bien. Patitas, ¿para qué te quiero? Es el dicho, ¿verdad? Regresemos. Miren lo que dice Ruth 1:4. Amén. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Orfa significa cervatío, la que vuelve atrás, y Ruth significa de hermoso parecer. Pero ¿saben qué había pasado? Ahí ya había muerto el esposo de Noemí. Después de que muere el esposo de Noemí, miren cómo le va en el matrimonio. Pierde a su esposo. Yo me hubiera regresado ahí con mi familia. Yo me hubiera regresado a mi ciudad, ¿verdad? Porque ahí tengo conocidos, ¿verdad? Porque algo me van a ayudar. Yo no sé, los que han tenido la oportunidad de estar en otro país, se siente uno tan solo, ¿verdad? O sea, solo de visita va uno, pero salir, el acento no es el mismo, si va a otro idioma, a otro país donde es otro idioma, ¿verdad? La comida es la misma, ¿verdad? Y cuando a uno le dice, si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos y uno, ay, estoy tan lejos de mi país, y si a uno, una persona X, ¿verdad?, que uno no conoce, le dice, yo también soy de Guatemala, uno se siente, o sea, súper guau, ¿verdad? Y uno se siente como apoyado, ¿verdad? Esta mujer había perdido a su esposo y pasa 10 años después, los muchachos se casan, ¿verdad? Y dice que Orfa significa cervatillo, la que vuelve atrás.
y Ruth significa de hermoso parecer. Imagínense, ¿verdad? Pero dice, habían pasado unos 10 años. Pero miren la palabra tan hermosa que el Señor nos da, y me gustó en esta versión de Dios habla hoy, ¿verdad? En Isaías 46:11. Amén, hermana, solo quería aportarle un poquito, que estábamos viendo, hermanas, aquí es, que me impactaba esto, va, donde dice que habitaron 10 años, o sea que se acomodaron, va, hermana. O sea, se fueron porque tenían necesidad, porque en su tierra no había pan, no había comida, ¿va? Pero ellos llegaron y se acomodaron y ya no salieron de ahí, y fue tanto el acomodamiento que sus hijos se casaron con mujeres de ahí, ¿va? Amén. Vamos a leer qué me dijo. Lo que puedo darme cuenta aquí, que la decisión de Noemí y de Elimelech afectó tanto al matrimonio que hasta afectó también en las parejas que escogieron sus hijos, ¿verdad? Porque ya estaban en un lugar equivocado, y ellos de ahí tomaron ellos a sus esposas, ¿verdad? Y también el significado de los nombres de ella, ¿verdad? Que Orfa, Cervatío, la que vuelve atrás, era como una jovencita sin experiencia, ¿verdad? Y ella fue la que se quedó también, ¿verdad? En cambio de Ruth, ¿verdad? Que ella todavía, Dios tuvo misericordia de ella, ¿verdad? Y también porque ella se aferró al Dios de Noemí, ¿verdad? O sea que Noemí tenía ese temor todavía del Señor, pero ella no permaneció, y por eso fue que ella se fue a ese lugar para buscar la provisión, y fue tan mala su decisión que hasta sus hijos salieron muy afectados por la decisión de los padres. Por lo mismo, ahora nosotros también tenemos que tener ese cuidado de que nuestras decisiones no afecten a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso es de que tenemos que pedirle y suplicarle al Señor que nuestra mirada esté puesta en Él, para que también nuestros hijos puedan tener ese temor y alcancen las bendiciones, porque así como alcanzan lo malo, también pueden ser alcanzados por las bendiciones de nosotros los padres. Imagínense, la que vuelve atrás, o sea, ¿qué le garantizaba un matrimonio permanente ahí? Y la otra de hermoso parecer, cuando ya no fuera hermosa, va, cuando pasaran los años, ya a saber si va. Amén. Dice en Isaías 46:11, he llamado a un hombre del oriente que vendrá de lejos como una ave de rapiña y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Ay, miren, esto me llena tanto de gozo, de alegría, porque no importa cuál decisión sea la que nosotros tomemos, pero dice, y llevará a cabo mis planes. Está hablando el Señor. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Y a mí me encanta saber que Dios no está improvisando con nosotros. A ver qué sale. No, sino que Él tiene trazada toda nuestra vida, nuestro propósito aquí en la tierra. Por eso yo amo cuando oramos por los cumpleaños, o cuando una persona se acerca a uno a bendecirlo a uno en su cumpleaños, ¿verdad? En que el propósito de Dios se cumpla y se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a llevar sus planes. No importa si nosotros nos hacemos para atrás, o en el lugar que la decisión que nosotros tomemos, a pesar de contra viento y marea, el Señor va a cumplir el plan que Él tiene. Amén. Y miren aquí en Ruth 1:19. Amén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y en el 20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Miren qué tremendo lo que respondía Noemí, ¿verdad? Ella le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Como nos suele pasar ahora en día, ¿verdad? Que ahora
nos pasa algo malo y empezamos nosotros a decir, Señor, ¿por qué a mí? Y muchas veces no es que Dios tenga ese plan para nosotros, sino que son nuestras malas decisiones que hemos tomado que nos han llevado a amargarnos, a no tener lo que nosotros queríamos, y ahora es muy fácil para nosotros echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Ahí recordemos que ya habían fallecido sus 2 hijos. Ella pierde a su esposo, no vuelve a la casa del pan, sino que se queda ahí todavía, como decía hermana Bonet, acomodada, ¿verdad? Pierde a sus 2 hijos y entonces recapacita para regresar a la casa del pan. O sea, el acomodamiento lo tenía tan fijo, ¿verdad? Que ella no se quiso mover. Entonces ahí pierde y ahí es donde dice, ¿verdad? Ya no me llamen dulzura, sino que llámenme amargada, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí podemos decir, Elimelech se salió, pues no aguantó el proceso de Dios. Muchas veces no nos está yendo mal porque sí, sino que es un plan perfecto. La palabra del Señor dice, y la llevé al desierto y ahí le hablé a su corazón. Muchas veces lo que estamos pasando es porque Dios nos quiere enseñar que Dios es nuestro Dios Rafa, nuestro Dios sanador, y por eso es que nos llegó la enfermedad. Muchas veces el Señor nos quiere enseñar que Él es nuestro Dios proveedor. Amén. Entonces por eso es que tenemos la escasez. Y así conocer a Dios en diferente etapa. Amén. Porque nos quiere en el desierto, porque ahí vamos a estar solitos con Él. Ajá. En cambio, cuando tenemos abundancia de todo, estamos entretenidos, ¿verdad? Estamos viendo a dónde voy a ir, qué me voy a ir a comprar, qué voy a hacer. Pero en el desierto, en la época de la escasez, es donde nosotros venimos y de verdad tenemos una búsqueda con el Señor, ¿verdad? Y el Señor ahí nos quiere en ese desierto donde estemos con un corazón quebrantado para hablarnos a nuestro corazón, para cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. El desierto no es por gusto, el desierto es para cambiarnos de nivel. Amén, amén. Dice, Noemí llegó a tal punto que esperó la segunda vez en que la muerte golpeó su hogar para regresar a Belén. Todavía con su necedad, ¿verdad? Porque ella ya tenía la decisión, se había muerto el esposo, ella tenía la decisión completa y absoluta, ¿verdad? Aún con su necedad, regresó echándole la culpa al Señor de cuánto le había pasado. Pero miren lo que dice Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron. Quiero que pongamos mucha atención aquí, ¿verdad? Comienzo de la siega de la cebada. ¿Y saben qué es esto? Dice que hoy, tiempo de la cosecha de cebada, es que nosotros, que usted que nos está escuchando, está justo en el tiempo en el que puede volver a Belén, incluso estando en la iglesia, viniendo cada sábado, cada domingo. Es tiempo de que estemos o volvamos a Belén. Dice, antes del tiempo de la cosecha del trigo. Miren, la cosecha del trigo es un tiempo de avivamiento. Entonces nosotros tenemos que regresar antes para aprovechar ese tiempo de avivamiento. Amén. Porque Moab es un lugar ilegítimo en el que no será bendecido para nosotros. O sea, Dios no nos va a bendecir en el lugar que Él dijo que no nos iba a bendecir. En el lugar que Dios ya maldijo, Señor, ¿por qué lo va a bendecir solo porque yo me moví? No, el Señor no cambia su palabra. Amén. Lo que Él dijo, eso se va a hacer. Él dijo, eso es maldición, es abominación para mí. El Señor no va a voltear su mirada hacia ese lugar, ¿verdad? Entonces, este es un buen tiempo, amado hermano, amigo que nos está sintonizando, de volver a la casa del Padre. No sé si usted se ha apartado en físico, ¿verdad? Que ya no asiste a una iglesia, o espiritualmente, ¿verdad? Muy apagado, ya no quiere servir, ya todo le cae mal, ¿verdad? Esos son pensamientos de la carne, lo que hay. Pero miren qué bonito esto, ¿verdad? Dice, el Señor te bendecirá en el lugar que dijo que te iba a bendecir, no en otro lugar. Pues el mejor lugar en el que un hijo de Dios puede estar es en su casa,
en la casa del pan y la alabanza. Dijo el salmista, ¿verdad? Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, él comparó un día a 1000. O sea, es increíble la comparación, ¿verdad? Y no debemos olvidar que si echamos mano de la capacidad para vencer que Dios nos ha dado, superaremos cualquier crisis, ¿verdad? Y perseveraremos en el Señor para llegar a ser un día los más que vencedores. Amén. Entonces, yo no sé cómo está en su hogar, si han habido pensamientos carnales, ¿verdad? Si no hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Si nos hemos sujetado en mala forma, ¿verdad? Solo nos dicen, la mujer tiene que sujetarse al esposo y ya, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pero hoy escuchamos que es como conviene en el Señor. Amén. Entonces la invitación es para que volvamos a la casa del pan, que no se quede ahí, que este es un buen tiempo. No, que en la iglesia, que ahí, que no. Este es un tiempo, ¿verdad? Es un tiempo que el Señor está permitiendo que usted se acerque para traer un avivamiento a su vida, a su corazón, a su familia, a su matrimonio. Amén. Y no hay matrimonio que pueda ser restaurado si está en la casa del Señor. Amén. Entonces vamos a orar. No sé si querían agregar algo. Amén. Solo quisiera hacerles la invitación, ¿verdad? Amadas hermanas y hermanos que nos escuchan, para que acuda inmediatamente a regresar a la casa del Señor, en el caso se haya ausentado, se haya separado, que no espere más como golpes como le pasó a Noemí, ¿verdad? Que le pasó lo del esposo y ella no entendió, no discernió el tiempo en el que tenía que regresar, sino que aún esperó todavía lo que le pasó a sus hijos también, ¿verdad? Entonces, en el caso de ellos fue la muerte de sus hijos, y en el caso de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, no va a ser, no puede ser que no sea eso, pero sí la muerte espiritual, ¿verdad? Que esa es la más importante, que tenemos que estar bien alertas, que no llegue la muerte espiritual. En el nombre de Jesús, que podamos regresar inmediatamente para un avivamiento antes que termine de morir su alma en el desierto, ¿verdad? Que pueda acudir a esa agua viva para que pueda darle vida a su alma y tener ese avivamiento y llevarlo a su casa para su familia también, en el nombre de Jesús. Así que oremos, acerquémonos al Señor y dígale ahí donde usted está, en su casa, donde usted nos está escuchando: Señor, he escuchado tu palabra, Señor, y no queremos cometer los errores de Elimelech y de Noemí, Señor, sino que queremos agradarte a ti. Padre, yo te pido, Señor, por aquel hermano, por aquel hijo, Señor, que se ha alejado de tu casa, Señor, que este tiempo sea que se pueda acercar. Despiértalo, Señor. Señor, pon en el querer y el hacer, Padre, para que vuelva a tu casa, Señor, y pueda ser restaurado y pueda disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú tienes para él, para ella, para su casa, para su vida, para su familia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo invitamos a que busque una iglesia donde congregarse, y si no tiene donde una iglesia, lo invitamos a que se congregue aquí con nosotros. Dios le bendiga, Dios les bendiga.